Bienvenido a un vídeo más. En esta oportunidad nos habíamos quedado en el capítulo 3. En él se nos habla de los organismos públicos estatales. En su sección primera se van a estar hablando de las disposiciones generales y en concreto en el artículo 88 vamos a ver la definición y actividades propias de los organismos públicos estatales. Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Actividades de contenido económico reservadas a las administraciones públicas, así como la supervisión o regulación de sectores económicos cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. Bien, vamos a seguir. En el artículo 89 se habla de la personalidad jurídica y las potestades. Vamos a verlo. Punto 1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en esta ley. Punto 2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio. Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, la 39/2015. Bien, vamos con el artículo 90 ya. Vamos a ver qué nos dice. Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal. Estructura organizativa en el sector público estatal. Artículo 90. Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno ejecutivos que se determinen en su respectivo estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el presidente y el consejo rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. Punto 2. Corresponde al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en 3 grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de A. Número máximo de miembros de los órganos de gobierno y B. Estructura organizativa con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable. Bueno, pues vamos con el artículo 91.
habla de la creación de organismos públicos estatales. Creación de organismos públicos estatales. Punto 1. La creación de organismos públicos se efectuará por ley y la ley de creación establecerá lo siguiente. A. Tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el departamento de dependencia o vinculación. Y B, en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, contratación, patrimonial y fiscal, y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley. Punto 3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. Bien, vamos a pasar con el 92. Vamos a ello. En él va a estar hablando del contenido y efectos del plan de actuación. Contenido y efectos del plan de actuación. Artículo 92. Punto 1. El plan inicial de actuación contendrá al menos lo siguiente. A. Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro que ya exista, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente. B. Forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado. C. La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. D. El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio, junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos con la E. Los objetivos de organismo justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. También se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. Y a tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales. Bien, vamos con el punto número 2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Este se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria.
El plan de actuación incorporará cada 3 años una revisión de la programación estratégica del organismo. La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los presupuestos generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. Punto 3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la página web del organismo público al que corresponda. Vamos a pasar ya entonces al artículo 93, en el que se habla del contenido de los estatutos que contienen estos estatutos. Vamos a verlo. Punto 1. Los estatutos regularán al menos los siguientes extremos. A. Funciones y competencias del organismo con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. B. Determinación de su estructura organizativa con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo, se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. C. El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos. D. El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación. Y E. La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados. Punto 2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Y punto 3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público. Bueno, pues ya con esto lo vamos a ir dejando para leer el artículo 94 y sucesivos en los siguientes vídeos. Un saludo y te espero allí. Chao.